Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 31 de octubre y a continuación les vamos a contar la información que en materia educativa, política y sindical se desarrolló en el transcurso de la semana. Aquí un avance. En la preparación de clases y en la práctica educativa, los y las maestras diariamente le apuestan a la calidad. Desde las aulas los docentes trabajan el tema de la paz y la reconciliación con experiencias pedagógicas, reflexivas y artísticas. El movimiento pedagógico en América Latina renace en las aulas de la mano de los y las maestras. Gobierno continúa invisibilizando la deuda con las universidades públicas del país. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Hoy cuando el gobierno habla de la calidad de la educación, de mejorarla constantemente, hay que reconocer el trabajo acucioso que diariamente desde las aulas realizan los y las maestras al conformar, al consolidar su preparación de clase, bien sea diaria o semanal. Este es el punto de partida para reconocer una educación contextualizada, que tenga en cuenta con los lineamientos curriculares y por supuesto con las exigencias, las fortalezas y debilidades de los estudiantes. Esta es una típica clase de sociales, de constitucional. Trabajamos los artículos con videos, con fotografías que muestren la situación y la realidad nacional. Preparar la clase es poder transmitir de manera adecuada los conocimientos a los estudiantes. Uno no puede llegar a improvisar con los muchachos. Yo siempre la preparo teniendo en cuenta la planeación, siguiendo todo el conducto pues, de preparación de clase, desde un objetivo, una intención, una metodología, y teniendo en cuenta también las necesidades que presenten mis estudiantes, que sepan usar el concepto que se les va a dar. Para los docentes y estudiantes, un instrumento clave de metodología pedagógica en el aula es la preparación de las clases, un escenario que permite planificar, identificar la implementación y el uso de recursos didácticos de acuerdo a los lineamientos curriculares, necesidades, contextos, fortalezas y debilidades de los estudiantes. Aquí el docente estudia y piensa por y para el estudiante y la educación en contexto. El discurso tiende a pensar que la clase no se prepara, sino que se construye como tal, pero debemos tener un derrotero de la clase como tal, porque si no sería llegar a improvisar, sería llegar a buscar materiales, sería llegar a pensar qué hago para esta actividad. La preparación de clases es un punto de partida que permite hacer seguimiento de avances y refuerzos escolares, que los procesos se construyen en colectivo sí, sino del diagnóstico y el marco conceptual de cada estudiante que permite en cada sesión potencializar la apropiación del conocimiento teórico y la aplicación cotidiana. Y siguiendo con uno de los lineamientos de FECODE, que es consolidar a la escuela como un territorio de paso, y cuando se habla del posacuerdo, los y las maestras del territorio colombiano están comprometidos precisamente con este propósito de la federación. Desde ya generan a través de su práctica docente actividades desde el arte, desde el deporte y la recreación para ponerse en los zapatos del otro. Con arte, música, danza, teatro y ejercicios de reflexión como el ponerse en los zapatos del otro, los docentes del país construyen sus prácticas pedagógicas con el objeto de aprender y a enseñar, a no juzgar, sino a ver al otro como un igual, con fortalezas y debilidades, protagonistas de oportunidades y cambio en medio de las carencias y la violencia social. La propuesta pedagógica que manejamos acá en el colegio desde las artes se llama Las Fridas, un viaje al corazón, el dolor como herramienta creadora. Generalmente pues en esos contextos de violencia en donde nos encontramos, vemos muchos de nuestros estudiantes que están afectados por historias de vida de dolor. Resignificamos el dolor a través de las prácticas artísticas para poder también trabajar el proyecto de vida. Mi propuesta pedagógica es llamado Ética Performada. Es una propuesta que busca motivar a los estudiantes a la reflexión a través del arte. Y lo que busca es que los estudiantes a través del arte reflexionen sobre su vida cotidiana, hagan una crítica a su vida cotidiana, a las problemáticas que los aquejan. Como propuesta pedagógica es más bien como el diseño didáctico de ambientes de aprendizaje para entender el cuerpo de una manera multidimensional, donde el cuerpo no es solamente el hueso, el tendón, entonces es un cuerpo extendido que queremos entender como un territorio donde el dueño del territorio es cada uno.
Los maestros tienen claro que la escuela es el escenario para transformar los imaginarios sociales violentos y de resentimiento que por años han acompañado a las familias colombianas y heredados a sus hijos. La historia se escribirá en la escuela y los estudiantes deberán estar listos para haber sanado sus dolores y recibir, aceptar, compartir y convivir con ese otro que vio el rechazo desde la otra orilla del país. Consideramos que la paz en Colombia viene desde la transformación de cada individuo y es lo que estamos intentando hacer desde las prácticas artísticas en la institución, que cada uno se piense su historia de vida, pueda viajar hacia su dolor, sanarlo a través del arte y que pueda ser un ser que aporta paz a la sociedad como lo necesitamos en este momento. Desde mi proyecto básicamente lo que se propone es que podamos construir conocimiento entre todos, que hayan relaciones más igualitarias, más horizontales entre maestros y estudiantes, entre los mismos estudiantes. Se promueve mucho la reflexión colectiva o el diálogo entre ellos. Pienso que la escuela, primero, debe ser un espacio para la preservación de la memoria histórica. Segundo, tiene que ser un espacio para la inclusión afectiva, darle acceso al conocimiento a aquellas personas que están privadas de muchas otras condiciones. Ser como un espacio abierto a la ciudad, no tener fronteras, no tener limitantes. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. El profesor Pedro Hernán Osorio, secretario de Cultura y Recreación de FECODE, a esta hora socializa con nuestros televidentes la difícil situación que en materia de salud vive el magisterio. La prestación de los servicios médico-asistenciales para el magisterio colombiano y sus beneficiarios tocó fondo. Y lo hizo precisamente porque hoy no se le está prestando este derecho fundamental a cada uno de los usuarios. Responsable del Gobierno Nacional, en la contratación que se ha hecho con las entidades prestadoras de salud no se le está haciendo el seguimiento correspondiente y precisamente no solamente restringen el servicio, sino que lamentablemente no lo están prestando. Se están muriendo nuestros educadores, están pasando angustia sus beneficiarios, sus esposas, sus esposos, sus hijos, y en esas circunstancias el único responsable de esta mala situación por la que atraviesa hoy el magisterio colombiano y sus familias es el Gobierno Nacional. Casos como en el departamento de Santander y otros departamentos del territorio colombiano que llevaron a esta semana que termina a tomar medidas de hecho, a paralizar las actividades académicas, a hacer un paro de 24 horas, como en el caso de los docentes de Santander, es un campanazo de alerta para el Gobierno Nacional, con sus representantes en el Fondo Prestacional, para que le exijan el cumplimiento a los oferentes de lo que se comprometieron con los términos de referencia. Nosotros tenemos en el papel un muy buen servicio de salud. El problema es que los contratistas no están cumpliendo a lo que se obligaron con la empresa, con el Gobierno Nacional. Nosotros le estamos diciendo desde aquí a los gobernadores, a los alcaldes, pero principalmente al Gobierno Nacional, que efectivamente hagan cumplir los términos de referencia porque se están muriendo nuestros maestros, sus beneficiarios, nuestras maestras en todo el territorio colombiano por la negligencia en la prestación de los servicios médicos asistenciales. El movimiento pedagógico renace en América Latina como el ave fénix. Un ejemplo contundente, lo que sucede en Colombia con el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID, que ha venido trabajando, estudiando de manera muy acuciosa cómo debe ser la educación desde el contexto, desde nuestra propia geografía para los niños y las niñas, no mercantilizada, sino como un derecho. En América Latina, el movimiento pedagógico despegó con compromiso y trabajo acucioso de los hacedores del conocimiento y la transformación, los maestros y maestras que desde las aulas diariamente construyen con sus recursos, a veces muchos, a veces multiplicados, experiencias pedagógicas que responden a las necesidades de aprendizaje de sus comunidades. Asimismo, se resisten con permear el proceso con la imposición de estándares y competencias que minimizan las posibilidades en el aula. Ecuador fue la primera nación desde la Unión Nacional de Educadores, donde propuso
la creación de un movimiento pedagógico a nivel latinoamericano donde se incluyera primero nuestras realidades culturales, étnicas, pero también la realidad social de nuestros países. Nosotros tenemos Educación para la Emancipación y esa fue la que se promovió, o sea, desde el inicio de todo esto. Colombia, de la mano del movimiento pedagógico concebido desde la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y de la mano del CEI, del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, han concebido experiencias alternativas de educación como el PEPA, generando debates y estrategias que han sacado avante proyectos como el de la evaluación diagnóstica formativa para los docentes del 1278, razón por la cual esta estructura necesita ser fortalecida, emulada y socializada para construir un modelo latinoamericano que luche contra la política neoliberal que golpea con privatización y comercialización del derecho universal a la educación. En Venezuela realmente se ha hecho poco en materia de calidad educativa. El gobierno nacional en los últimos años se ha preocupado más pues, por la inclusión, la universalización de la matrícula escolar y ha descuidado pues, la parte esa de la calidad educativa. En América Latina hay países como Colombia, Brasil, Argentina, entre otros, que jalonan el movimiento pedagógico, pero es necesario que este escenario contagie a toda la región para impedir que la puerta del cambio y la transformación que ya se abrió se cierre con lo que pretenden los gobiernos neoliberales. Este es el momento de los sindicatos de la educación para producir, liderar e impedir que la privatización arrincone el derecho a concebir la educación desde el conocimiento oportuno y pertinente y no como una mercancía. Y si el movimiento pedagógico en América Latina renace, es gracias al liderazgo, al trabajo comprometido de los líderes sindicales, quienes de manera aguerrida, pues evidentemente han sorteado las dificultades de una política neoliberal en nuestros países. Hace unos 8 años atrás, el sindicato en Bolivia ha tenido una tonalidad distinta. Ya no solamente entrar a la confrontación con el gobierno, esto condice también con un gobierno popular que tenemos en nuestro país y que de alguna manera se coordina todas las acciones que nos conllevan a mejorar el proceso educativo y como también la articulación y fortaleza del sindicato. Estamos en las puertas de sentarnos en la mesa con el gobierno nacional para dar inicio, luego de un anuncio de un salario mínimo, el docente venezolano a partir del 1 de noviembre, con el anuncio del aumento del salario mínimo, queda por debajo del salario mínimo. El ministro de Educación actual es catalogado como uno de los mejores ministros de América Latina. Nosotros desnudamos que no. Él viene, por ejemplo, abanderando una situación que no se ajusta a la realidad del Perú, que se habría aplicado una reforma educativa. Esa es la primera propuesta, como un eje central que verdaderamente se implemente, valga la redundancia, una verdadera reforma educativa que implique la construcción de un proyecto nacional de desarrollo, la contextualización del proyecto educativo nacional, nuevas políticas en cuanto a diseño curricular, porque tenemos en la actualidad un diseño curricular convergente. Lo más ideal sería un diseño curricular divergente por la realidad pluricultural multilingüe que tiene nuestro país parecido a Colombia. Al finalizar el 2012, la deuda que tenía el gobierno con las universidades públicas del país ascendía a 11.1 billón de pesos. Hoy está en 16 billones de pesos, lo que evidencia la desidia con la que este gobierno ha manejado el tema de la deuda con las instituciones de educación. En los últimos 3 años, la deuda que el gobierno nacional tiene con la educación pública se ha incrementado en 2.9 billones de pesos, una cifra realmente escandalosa y que afecta a la comunidad educativa. Pueda lograrse definitivamente una mayor inversión en educación y particularmente en el caso nuestro en educación superior pública. No solamente para fortalecer como tal las instituciones de educación superior públicas, garantizando con ellas el sostenimiento de su acreditación o la entrada precisamente a los grupos reconocidos como universidades acreditadas. Las universidades públicas del país soportan un déficit que llega a los 16 billones de pesos. El congelamiento de la planta docente, acompañado de las pésimas condiciones laborales, incrementos desmedidos de cobertura y degradación académica, hoy describen la realidad de la educación en Colombia. La ausencia de un número importante de profesores de planta en las universidades públicas. Para ello, pues además de la voluntad política de adelantar los concursos,
de estudiar rigurosamente hojas de vida y de procurar vincular los mejores profesores en cuanto a su experiencia, su formación, su potencial investigativo. Por supuesto, se requieren recursos para poder ingresar a estos profesores de planta. Programas como Serpi lo paga y Tú eliges elevan el endeudamiento de los estudiantes y sus familias. Ahora se suma una nueva inversión por 13.000 millones de pesos para fortalecer la educación en carreras profesionales relacionadas con el agro. Procurar asegurar que la educación superior se vea como un derecho, y en tal sentido, más bien pensar en todas las políticas y en todas las propuestas y en todas las alternativas que puedan favorecer la ampliación de cobertura en las universidades públicas y fundamentalmente, más que la ampliación de cobertura, una cobertura con calidad. El sentir de la comunidad educativa del país obedece a que la educación se ha convertido en un instrumento de movilidad social y no como un derecho fundamental cuyo objetivo del gobierno es desfinanciar la educación pública y aumentar las arcas del ICETEX, anular la autonomía y la democracia de las universidades dejándolas al azar del mercado. Negar la importancia de la oferta en otros ámbitos de conocimiento sí que es importante, pienso yo, que las universidades nos enfrentemos a desarrollar este otro tipo de programas académicos que puedan asegurar, pues digamos, un mayor equilibrio en los diferentes ámbitos que se dan en la oferta de la educación superior pública en el país. Un déficit financiero que se refleja en los resultados de los estudiantes en las pruebas internacionales y que hoy demuestran que la educación se afianza en un negocio de privados. Evaluación formativa es el tema de la edición 111 de la revista Educación y Cultura. Analizando la evaluación educativa en una perspectiva crítica, identificando los avances y los retos de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. El profesor Luis Alberto Mendoza, secretario de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, a esta hora habla con los y las maestras del territorio colombiano. Muy buenos días para los maestros y maestras de Colombia. El país acaba de realizar unas elecciones para designar representantes en los consejos, en las alcaldías, en las asambleas y en las juntas administradoras locales. Elecciones que se realizan bajo un modelo diseñado por la oligarquía de este país para perpetuarse en esos cargos y excluir los sectores minoritarios. Fueron muchos los que llegaron con poca votación, producto del umbral y la cifra repartidora, y muchos con mayor votación que no alcanzaron a superar esa barrera del umbral. A eso le sumamos la descarada compra de votos que se ha dado en todo el país, que han hecho de este proceso una industria o una inversión, lo cual le arrojará grandes ganancias a estos inversionistas sacadas de los presupuestos de los entes territoriales y todos ellos pertenecientes al grupo de amigos del Club de la Unidad Nacional de Santos y Vargas Lleras. Desde FECODE persistiremos en el apoyo y el respaldo a los sectores alternativos y prepararnos todos los maestros y maestras del país para enfrentar las duras batallas que se nos han de venir en el año entrante, producto de la aplicación de los mandatarios regionales de todas las políticas nefastas, neoliberales del gobierno de Santos y Vargas Lleras en materia económica y en materia educativa. Por otro lado, finaliza una semana en la cual llegamos a unos acuerdos con el gobierno nacional para la implementación de todo el proceso de la evaluación diagnóstico formativa. Estos acuerdos tienen que ver con el cronograma final que arranca desde el 3 de noviembre y debe finalizar el 29 de abril del 2016 con los resultados finales, con efectos fiscales para todos los maestros a partir del 1 de enero del 2016.
feliz fin de semana para todos y todas los maestros de Colombia. Con base en lo señalado por el profesor Luis Alberto Mendoza, este es el nuevo cronograma que se tendrá en cuenta para realizar la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Validación Secretarías de Educación, del 3 al 9 de noviembre de 2015. Citación a profesores que escogieron camarógrafos del Ministerio, del 10 al 13 de noviembre de 2015. Autograbaciones, del 3 de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016. Grabaciones por partes de camarógrafos del Ministerio, del 17 de noviembre de 2015 al 23 de febrero de 2016. Pico y placa para subir videos, del 21 de noviembre de 2015 al 1 de marzo de 2016. Revisión videos autograbación de últimos profesores del pico y placa, del 1 de marzo al 5 de marzo de 2016. Decisión y grabación nueva de últimos profesores de pico y placa, del 6 al 18 de marzo de 2016. Plazo máximo para tener todos los instrumentos validados, 18 de marzo de 2016. Procedimientos resultados, del 27 de marzo al 28 de abril de 2016. Publicación resultados, 29 de abril del 2016. La Constitución Política precisa la participación en cargos de elección popular. Por ello, los y las maestras del territorio colombiano pueden aspirar fácilmente a cualquiera de ellos. La Constitución Política de Colombia precisa el ejercicio de participación en cargos de elección popular, excepto quienes ejerzan jurisdicción administrativa, civil, política, militar o quienes hayan intervenido como ordenadores del gasto público en la ejecución de recursos o celebración de contratos que deban ejecutarse en sus respectivos municipios. Empleados al servicio de la Administración de Justicia o al servicio de los entes de control o aquellos que hacen parte de la rama ejecutiva del poder público en cualquiera de los niveles, nacional, departamental, distrital, municipal, están impedidos. El artículo 40 de la Ley 617 de 2000 permite que algunos empleados públicos puedan participar y ser elegidos en cargos públicos. Quienes ejercen la profesión docente no tienen autoridad civil o administrativa o militar, como situaciones generadoras de inhabilidad para ser elegidos por voto popular, pero igual deben cumplir algunas normas. El funcionario público que quiera participar en procesos electorales como candidato o hacer política en algún partido o en algún movimiento debe retirarse del cargo sencillamente, y habrá que ver si de pronto estaría inhabilitado, depende del cargo, del nivel del cargo, porque puede estar inhabilitado un tiempo antes. En el caso de los maestros y maestras que hayan sido elegidos por elección popular a un cargo público, deben renunciar a su condición de docente mínimo un día antes de tomar posesión de su nuevo cargo. Para saber desde cuándo tiene que presentar su renuncia, cuándo se debe separar del ejercicio del cargo para no incurrir en una inhabilidad que podría llevar a la nulidad de la elección. En esa misma disposición constitucional habilita y permite el ejercicio de la actividad política a todos los demás empleados que no se encuentren contemplados expresamente en la norma. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Este domingo que concluyó en la gesta democrática por configurar los que serán los gobernantes locales para el próximo cuatrenio, deja una lección a la izquierda. Es que salimos muy mal librados. Pero además de salir mal librados, se da el fenómeno permanente de que después hacemos las cuentas y hay una buena votación. Por ejemplo, en Bogotá hay casi 700.000 votos de las fuerzas alternativas, pero cada uno separado. En esa dispersión, la Unión Patriótica, Maíz, AICO Progresista, Los Verdes, el Polo, eso hace que nos ganemos una elección. Nos encontramos en el mitin, nos encontramos en el paro, nos encontramos en la manifestación, en la protesta, en la lucha callejera, en las luchas sociales. Pero en el momento de las decisiones para disputar poder político
a la clase política tradicional, nos dispersamos. Y esa dispersión ha permitido que los que siempre han ganado se han unificado para seguir avanzando. Pero también aquí hay otra realidad. Estos gobernantes que detentan el poder, que son del establecimiento, cuando alguien de las fuerzas alternativas asume el poder, también le dan su castigo. El ejemplo, Bogotá. Al día siguiente de elegido el nuevo alcalde, aparecieron los recursos para el metro. Empieza un comportamiento, yo diría, generoso de parte del gobierno nacional para con el futuro alcalde. Creemos que aquí esa lección que nos están dando debe obligar a que una propuesta que ha hecho FECODE de generar una gran convergencia de las fuerzas alternativas, de generar un proceso de unidad, de buscar cómo nos encontramos, no puede seguir siendo una quimera. Y lo que nosotros podemos decir es también, es que en el magisterio no se dio la búsqueda por lograr el éxito de los candidatos de las fuerzas alternativas. Entonces aquí nosotros vemos cómo se buscan a los verdugos, se eligen a los verdugos, pero se les reclama a la organización sindical. Tenemos aquí que hacer unos análisis críticos, tenemos que hacer unas reflexiones suficientes, porque la democracia no nos la van a regalar, tenemos que construirla. Y yo diría que ojalá los ejemplos del sur, aquí podíamos también generarlos. ¿Por qué no pensar en que Robledo, Petro, Piedad, Aida, Navarro lideren un proceso de unidad para este país, tener verdaderas esperanzas? Porque hasta hoy, como estamos, hay frustraciones, pero son tiempos de construir procesos de unidad. Bienvenida a la unidad para las fuerzas alternativas de Colombia y ojalá que depongamos los intereses personales y prime el interés y la necesidad de la nación. Feliz fin de semana. Recuerden, mañana Contrastes de 1:30 a 2 de la tarde, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos con la directora de la MOVE, la misión de observación electoral, Alejandra Barrios, el tema de la corrupción y la violencia que infortunadamente rodearon las elecciones del pasado domingo. Y no olviden también que en Contrastes ustedes encuentran las permutas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Ya saben que si quieren más información de la Federación pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendiente de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación, las expresiones de vida con que